El Parque Natural de la Albufera ha permitido un hecho singular: la convivencia entre los seres que habitan la laguna y la población que la envuelve. Traídos hasta aquí por el nuevo Serie 2 Active Tourer de BMW Engasa, visitaremos el centro de interpretación del parque, daremos un paseo en barca y probaremos la cocina del Nou Racó, acompañada en esta ocasión por la trilogía de bobales de Pep Hidalgo, de Bodegas Vicente Gandía. Y para terminar, nos internaremos en la Orla Rocera para buscar un lugar muy especial, el Ullal de Baldoví. Nos encontramos en el área de reserva del Racó del Olla, que es un enclave muy importante dentro del Parque Natural de la Albufera, que es un humedal de importancia internacional. Es un espacio que se protege con esa figura de parque natural en 1986 y dentro de las 21.000 hectáreas que tiene, pues podemos disfrutar de diferentes ambientes. El lugar donde nos encontramos pues es un nexo de unión entre el sector de las dunas fijas de la Devesa y la Albufera. Es una reserva de avifauna, pero que a lo largo de su historia ha sufrido un montón de cambios. Aquí había unas salinas desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, cuando la influencia del medio marino era mucho mayor de la que tenemos actualmente. Esas salinas, cuando se abandonan porque perdemos la influencia marina, pues todo este entorno queda un poco abandonado. Nuestras zonas más inmediatas se transforman en campos de arroz, pero el Racó no. ¿Por qué? Porque ese entorno tan salino no permitía que esta zona se transformara en un campo de arroz. Pero ya a principios de los 80, la Sociedad Ornitológica de la Albufera comienza a decidir: oye, hay una importancia dentro del Racó, ese saladar lo tenemos que recuperar, y el Ayuntamiento de Valencia decide recuperar 63 hectáreas de este terreno y transformar en este entorno que conocemos a día de hoy, transformar ese antiguo saladar en la reserva del Racó del Olla. Se crea el edificio de interpretación, se crean estas lagunas que son artificiales a nuestras espaldas y se transforma por completo este entorno. Desde el año 93 ya la primera estación reproductora aquí en el Racó fue todo un éxito, y a lo largo de los años, hasta la actualidad, aquí se han instalado más de 115.000 nidos de hasta unas 28 especies diferentes. El visitante, cuando llega aquí al centro de interpretación, se va a encontrar con un edificio donde puede obtener información de todo el entorno del parque natural. Tiene una exposición que está dividida en dos sectores. Una nos habla del parque natural, de su formación, de las actividades tradicionales, y otra nos habla de toda esa historia del Racó del Olla. Luego tenemos una torre que nos da la mejor vista panorámica de todo el parque natural, que no hay que perderse esa visita arriba a la torre. Luego tenemos una audioguía, que es muy importante, que cada visitante con su móvil y unos cascos tiene 12 pistas repartidas por todo el recorrido y puede escuchar información súper importante, y es como una visita guiada con esa audioguía. Una vez que salimos del centro, hay una senda interpretativa de unos 400 metros que nos lleva hasta el Observatorio de Aves, que es pues la joya de la corona del centro de interpretación, donde podemos disfrutar de la gran riqueza de aves que tenemos aquí en el Racó del Olla. Albufera es mi vida. Yo me dedico a esto y lo que a mí me transmite la Albufera es vida. Lo que nos habla la Albufera
es que tenemos que convivir. Turismo, naturaleza, pero tenemos que convivir de una forma razonable y lógica. Yo la sensación que quiero que se les quede es de estar en un sitio único, a 11 kilómetros de una capital de 1 millón de personas, que van a disfrutar de un día de paella y que esa paella y ese arroz está hecho aquí. Yo quiero que entiendan cómo se hace ese arroz, porque seguro que si ellos lo entienden, van a disfrutar el doble de comérselo y de saber cómo se produce. Esa es nuestra misión. Aparte, luego esto es historia de Valencia todavía, viva. Y por lo menos transmitir dónde estás, este agua, por qué tiene este color, qué es lo que te preguntan, de dónde viene. Todas esas cosas son las que yo quiero que cuando bajen de la barca sepan. Bienvenidos a Nou Racó. Estamos en un sitio privilegiado, como podéis ver. Estamos enclavados en medio del Parque de la Albufera y tenemos el privilegio de estar bordeados por el lago en todo lo que es el margen del restaurante. Entonces esto ya marca un poco qué te vas a encontrar aquí. Te vas a encontrar un emblema del paraje natural valenciano, uno de los emblemas cuando alguien busca en Valencia qué ver, le va a poner la Albufera, y qué comer, pues comer paella. Entonces digamos que cumplimos con los 3 requisitos que quiere todo valenciano y todo turista que viene a la ciudad de Valencia. Hemos intentado con nuestro granito de arena mejorarlo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Poniendo en valor aquello que nos da la riqueza, como la flora y la fauna, utilizando aquellas cosas que nos da tanto la laguna como la llisa, como la anguila, para luego llevarla al plato y que ese sabor, ¿no? que esa experiencia en Nou Racó la vivas con los 5 sentidos. Nou Racó se crea alrededor de los años 1960, los antiguos propietarios era la familia Llobell y ellos tenían aquí un camping hasta el 2007, que el actual propietario, el empresario Juan Armiñana, se queda con las instalaciones, hace una reforma integral, dándole ese toque de vanguardismo y modernidad, pero respetando también la tradición de las barracas y de la tradición valenciana que podemos ver en los azulejos típicos que hay en algunos salones. Contando que el buen tiempo lo tenemos todo el año, digamos que aquí la apuesta que hacemos en verano son las tardes y las noches, ¿no? El atardecer. Entonces nuestra propuesta a partir de mitad de junio, más o menos para San Juan, abrimos por las noches. Tenemos gastronomía al exterior con las terrazas montadas y tenemos música en directo. Entonces digamos que esa es como las 3 patas del éxito en verano. Nou Racó es cocina valenciana, sobre todo, la base de la cocina valenciana, guisos, arroces, ¿vale? Y luego innovación también. Sobre todo nosotros lo que más vendemos es paella valenciana, arroz de señoret, pero luego tenemos arroces pues, un poco más particulares. Por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy es uno de gamba de Denia, fresca, con alga codium, que es una alga que sabe como a mar, como a ostra, como a percebe. Entonces hacemos una infusión con las cabezas, la gamba la pelamos, hacemos una infusión con las cabezas de la gamba para potenciar todo el sabor del arroz. Tenemos un fumet de pescado de roca y galera, y la terminamos con el alga codium. Casi el 80-90% de los arroces estamos gastando una variedad que se llama albufera y tiene la particularidad de que aguanta una sobrecocción como el bomba y absorbe sabores como el J. Sendra. Creo que es un privilegio, la verdad, estar trabajando en lo que es la albufera y en Nou Racó. Fue llegar aquí y venir todos los días, era como estar de vacaciones prácticamente. Yo creo que ese estado de ánimo se lo trasladas a la cocina que creas, y yo creo que te da más vidilla el trabajar en un paraje así que, digamos, trabajar en un sitio cerrado. Vicente Gandía es una bodega valenciana, de las más grandes de la Comunidad Valenciana. Somos viticultores desde 1885. Sobre todo nos dedicamos a las variedades autóctonas, como puede ser la Gobal, de la denominación de origen Utiel Requena, y actualmente la dirige la 4ª generación de la familia Gandía, concretamente Javier Gandía. Hace 2 años decidimos lanzar una gama de vinos icónicos con la variedad 100% Bobal.
Entre ellos se encontraban dos referencias, que eran blanco y tinto. Y actualmente hemos decidido ampliar la gama y introducir un nuevo vino, que es el Bobal Rosa, producida en nuestras viñas de Olla de Cadenas. Unas viñas que tienen unos 40 años de antigüedad. Bobal Rosa destaca por un color muy pálido, un rosa clarito afrancesado. En boca es untuoso, es muy agradable y muy fácil de beber. Como a Bodegas Vicente Gandía, una de las cosas que le caracteriza es su carácter mediterráneo, hemos apostado por una gama que es icónica y que tiene 3 fantásticos vinos dirigidos por Pepe Hidalgo. Vamos a empezar el menú con una ensaladilla de calamar. Lleva el crujiente de las patitas de calamar, el calamar está salteado y luego lleva una mahonesa de lima con un caviar cítrico, un poquito de cilantro y un pan de algas, que yo creo que marida muy bien con el bobal que vamos a probar ahora, que es un Blanc de Noir. Es un vino blanco, ¿no? Hecho con uva tinta. Con uva tinta, realizado con uva tinta, tiene toques florales y tiene un largo final y creo que le va a venir perfecto al plato. Sí, porque es un plato muy fresquito, muy ligero, pero tiene también un final largo por el tema del cilantro y la lima. Entonces yo creo que va a combinar muy bien con el vino blanco que vamos a probar ahora. Vamos a maridar una alcachofa que hacemos confitada. Se confita a baja temperatura en un aceite vegetal y luego se deja escurriendo 24 horas para quitarle el exceso de grasa. Terminamos con un toque de brasa para darle el toque tostado y acompañamos con un sofrito de jamón de bellota, piñones y ajos tiernos, que yo creo que con el bobal tinto va a maridar perfecto. Este es un vino tinto que es bastante más fuertecito en boca, veréis cómo es un poco diferente, pero vamos, entra dentro también de la variedad bobal, es 100% bobal, también es de las mismas viñas de la finca de Olla de Cadenas. Y bueno, yo creo que os va a encantar, más acompañándolo con el plato que vamos a probar. Este color es mucho más intenso, como podéis observar, es bastante más intenso y tiene toques violáceos un poquito, si os dais cuenta. Sí, como un poco violeta Burdeos. Sí, como un poco Burdeos también, sí. Este huele más a frutas maduras. Sí, como a cereza. Sí. Ahora vamos a probar un vino rosado, el que completa la trilogía de los que hemos estado probando hasta ahora. Es un vino rosado muy pálido. Veréis que es un tono muy clarito, un rosa muy clarito. Piel de cebolla. Sí, muy pálido y tiene sobre todo reflejos cobrizos. Vamos a maridarlo con un arroz de gamba de Denia y alga codium. El alga le aporta un sabor marino, como el agua de los berberechos, de la almeja, del percebe. Y es un arroz muy marinero. No es un señoret, digamos, pero un poquito más top. Porque lo vamos a repetir y unos maridajes con estos vinazos y esta gastronomía y esta compañía.